El problema 3 de la lección en fluencia dice lo siguiente. Dice, los mapas de fluencia en materiales metálicos representan los mecanismos dominantes para cada combinación de tensión y temperatura. Desde este punto de vista aparecen dos grandes regiones. En la primera, el factor dominante es el movimiento de dislocaciones y se caracteriza por una ley de fluencia potencial, y la segunda región está controlada por los mecanismos de difusión y se divide a su vez en dos subregiones, dependiendo de que la difusión tenga lugar a través del borde de grano, mecanismo de fluencia de Coble, o a través de matriz de grano, mecanismos de Herring-Navarro. Luego lo que se están diciendo es que en los mapas de fluencia, donde representamos el comportamiento de nuestro material en términos de la tensión y temperatura, ¿vale? Lo que tenemos son dos grandes regiones, una gobernada por los mecanismos potenciales, ¿vale? Y otra por los mecanismos de movimiento de dislocaciones, ¿vale? La de arriba, es decir, a más altas temperaturas, pues es la gobernada por los mecanismos de fluencia potencial, y la de abajo por movimiento de dislocaciones. Y a su vez, la región de abajo os dicen que se subdivide normalmente en dos regiones. Una, difusión a través de borde de grano, y otra, difusión a través de la matriz. La primera de ellas, la de difusión a través del borde de grano, es la que se conoce también como la gobernada por los mecanismos de Coble, y la de difusión a través de la matriz, pues es la que se conoce como también mecanismos de Herring-Navarro, ¿vale? Luego, este sería el mapa de fluencia con las tres regiones que os han comentado: fluencia potencial, fluencia debida a difusión a través de borde de grano y a través de la matriz potencial, Coble y Herring-Navarro. Continúo leyendo. Dice, las siguientes tablas presentan las ecuaciones características para cada región descrita en una aleación de aluminio, así como los valores de las constantes necesarias para su definición, viniendo expresadas la tensión en pascales, la temperatura en Kelvin y la velocidad de deformación en fluencia en segundos a la menos 1. Y tenéis una tabla en la que aparecen las leyes para fluencia potencial, para fluencia de Herring-Navarro y para fluencia por mecanismos de Coble. Lo primero que os piden es dibujar el mapa de fluencia del material representando el mecanismo dominante para las siguientes combinaciones de tensión y temperatura. Os dan 4 combinaciones de tensión y temperatura y os piden que las representéis en el mapa de fluencia, ¿vale? Que de momento pues tenéis en blanco en el enunciado de vuestro problema. Luego, lo primero que yo os recomendaría hacer es buscar las fronteras entre los distintos mecanismos considerados: potencial, Coble y Herring-Navarro. Y eso pues es tan sencillo como igualar las expresiones de cada uno de estos mecanismos, ¿vale? Pues si os parece, vamos a hacerlo y ponemos números o ecuaciones a esas fronteras entre los distintos mecanismos. Vamos a empezar, pues por ejemplo, por la frontera entre Coble y Herring-Navarro, ¿vale? Entre los dos mecanismos, pongo aquí arriba, espero que se vea algo, potencial, Coble y Herring-Navarro. Vamos a empezar fijando la frontera entre los mecanismos de Coble y Herring-Navarro, ¿vale? La fluencia, de acuerdo a los mecanismos de Coble, siguiendo las expresiones que tenéis ahí en el enunciado, pues responde a la siguiente ecuación: 1,03 por 10 a la menos 4 sigma partido por T y por E elevado a menos 8700 partido por T, ¿vale? Esto es Coble. Herring-Navarro es 0,218 por sigma partido por T y por E elevado a menos 14.490 partido por T. Si lo que estamos interesados es en conocer la frontera, ¿vale? La frontera es una localización donde tanto podremos aplicar las formulaciones de Coble como las de Herring-Navarro. Dicho de otra manera, la ecuación que nos permitirá conocer
como es la línea de la frontera, será la que nos salga de igualar ambas expresiones. Fijaos que si igualamos estas dos expresiones, la tensión se nos va y tan solo nos queda una incógnita, que es la temperatura. Un poco ya lo presagiábamos cuando habíamos pintado esa frontera directamente como una línea vertical. Bueno, pues igualando esas dos expresiones y determinando el valor de temperatura, tenemos una temperatura de 756 Kelvin. Es decir, por debajo de 756 Kelvin para esta aleación metálica vamos a tener fluencia por mecanismos de Coble, por encima de 756 Kelvin vamos a tener fluencia gobernada por los mecanismos de Herring-Navarro, ¿vale? Si lo expresamos en términos de temperatura homogénea, para poderlo representar en el mapa que de momento tenéis en blanco, pero que sin embargo pues, os piden que lo representéis en términos de esa temperatura homogénea, temperatura de operación entre temperatura de fusión del metal, siendo la temperatura de fusión del metal, dato del problema, 660 grados centígrados, trabajando en Kelvin, pues le sumamos a esos 660 273, ¿vale? De tal modo que la temperatura homogénea, ¿vale? Pues nos queda igual a 0,81. Ese sería el valor que tenéis que llevar a vuestro mapa de fluencia para fijar dónde tenéis la frontera entre Coble y Herring-Navarro. Vale, pues esto, una vez que ya tenemos la primera de las fronteras identificadas, lo podemos replicar para las otras dos fronteras que nos quedan por conocer. Vamos ahora, si os parece, con la frontera entre fluencia potencial y fluencia de Herring-Navarro, que sería esta de aquí. Fluencia potencial, ¿a qué expresión responde? Pues también lo tenéis en el enunciado de vuestro problema, 1,8 por 10 a la menos 33 y por sigma elevado a 5,8 dividido entre la temperatura y por E elevado a menos 14.490 partido por T, y la fluencia de Herring-Navarro la teníamos antes, podría haber ahorrado el borrarla, pues 0,218 por sigma partido por T y por E elevado a menos 14.490 partido por T. Hacemos como antes, en la frontera me valen ambas expresiones, luego las igualo y aquí, si os fijáis, pues lo que se nos va a ir es T, de tal manera que me queda una ecuación únicamente con una incógnita, que es sigma. Lo que me está indicando es que esta frontera pues en realidad es una recta horizontal. Una recta horizontal con un valor de sigma igual a 4,83 megapascales, que expresado en términos de la tensión normalizada, fijaos que en este caso el mapa de fluencia os viene dado en términos de la tensión normal partido por el módulo de elasticidad transversal. El módulo de elasticidad transversal es dato del problema, ¿vale? Es 2,5 por 10 a la 10 pascales. Luego la tensión normalizada, dividiendo la tensión que hemos obtenido entre el módulo de elasticidad transversal, me queda igual a 1,93 por 10 a la menos 4. Luego ese sería el valor de ordenada correspondiente a esa segunda frontera que acabamos de determinar. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos las fronteras entre Coble y Herring-Navarro. Entre Herring-Navarro y la ley potencial nos queda únicamente la tercera de las fronteras, entre los mecanismos de Coble y potencial. Borro por aquí abajo la ley potencial y hacemos exactamente lo mismo que en las ocasiones anteriores. Dejo la ley potencial, menos 14.490 partido por T, ¿vale? Y escribo la ecuación que me representa la fluencia de Coble, que es 1,03 por 10 a la menos 4 por sigma partido por T y por E elevado
a menos 8700 y partido por t. De nuevo las igualo para determinar esa frontera, ¿vale? Y en este caso pues no tengo la suerte que he tenido en las ocasiones anteriores y no se me va directamente ni la tensión ni la temperatura. Luego me quedará una expresión que es función de la tensión y temperatura. Podéis trabajarlo como queráis, yo os pongo aquí pues, la que yo he obtenido, ¿vale? La ecuación de la curva frontera en este caso, pues 5,72 por 10 a la 28 por e elevado a 5790 partido por t, y esto es igual a sigma elevado a 4,8, ¿vale? Es directamente la expresión de la curva, ¿vale? De la curva frontera entre coble y potencial, que es función en este caso de t y de sigma. Si queréis podéis dar un par de valores, o 3 o los que necesitéis, para dibujar esa curva en vuestro mapa de fluencia. Obviamente ya conocéis un punto, ¿vale? Ese punto pues lógicamente tendrá que coincidir con los de la fluencia de donde se cortaban Coble, Geric Navarro y a su vez con la potencial. Luego ese punto tendrá que coincidir. Insisto, podéis dar un par de valores para pintar mejor esa curva frontera, ¿vale? Bueno, pues con esto y dando ese par de valores tendréis ya la división correspondiente en vuestro mapa de fluencia y podríais proceder a representar las condiciones de trabajo que os dan en la tabla del enunciado, ¿vale? Entonces ya una vez que tenemos esas fronteras en nuestro mapa de fluencia, lo pinto un poco más grande, ¿vale? Donde tenemos la frontera entre Coble y Geric Navarro, habíamos dicho en 0,81 en términos de temperatura homogénea. Habíamos dicho que teníamos la frontera entre Geric Navarro y potencial en un valor de tensión normalizada de 1,93 por 10 a la menos 4, y luego pues la otra frontera a la que os he dicho que toméis un par de puntos y la representéis, ¿vale? La frontera entre coble y potencial, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos el mapa con las distintas zonas, tenemos que representar las condiciones de trabajo que os están indicando en una tabla. Y en la tabla tenéis temperaturas en Kelvin frente a tensiones en megapascales. Temperatura en Kelvin, un primer caso 600 Kelvin y 1 megapascal, 700 Kelvin y 3 megapascales, 800 Kelvin y 10 megapascales, 900 Kelvin y 100 megapascales. Bueno, pues todo lo que tenéis que hacer para representar estos puntos en el mapa de fluencia es pasar de temperatura absoluta a temperatura homogénea y pasar de tensión normal a tensión normalizada dividiendo por el módulo de elasticidad transversal, ¿vale? Es, insisto, todo lo que tenéis que hacer. Si hacéis esa operación, pues el primer punto os va a quedar una temperatura homogénea de 0,64, es decir, tal y como por aquí, y una tensión normalizada de 4 por 10 a la menos 5, ¿vale? 4 por 10 a la menos 5 es más pequeña que esta que tenéis ahí, luego os va a quedar tal y como por ahí, ¿vale? El primer punto, el punto correspondiente a esas primeras condiciones de trabajo. 0,64 y una tensión normalizada de 4 por 10 a la menos 5. El segundo punto os va a dar una temperatura normalizada de 0,75 y una tensión normalizada de 1,2 por 10 a la menos 4.
0,75 estará tal y como por ahí, 1,2 por 10 a la menos 4 estará tal y como por ahí, pues todavía os va a quedar en la región de cobre. El tercer punto, 800 Kelvin y 10 megapascales, os va a dar una temperatura homogénea de 0,85 y una tensión normalizada de 4 por 10 a la menos 4, que es mayor que 1,93 por 10 a la menos 4, luego el punto os va a quedar tal y como por ahí, estaréis en la región potencial, y en el último caso, la temperatura normalizada os queda de 0,96, la tensión normalizada de 4 por 10 a la menos 3, luego vais a seguir estando en la zona de comportamiento potencial. Luego aquí tenéis el punto 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Vais viendo cómo se van moviendo en función de ese cambio de condiciones de trabajo. Como sabéis, en cada uno de los casos, la zona donde ha caído el punto, pues si quisierais realizar cálculos de fluencia, lo que tendréis que coger es la ley correspondiente. Es decir, para un material que trabaja en las condiciones del punto 1, si queréis determinar cuál es la velocidad de deformación en fluencia, tendréis que ir a la ley que os da los mecanismos de Coble, que es la que tenéis en el enunciado del problema. Si el punto trabaja con las condiciones del 3, pues tendréis que asumir la formulación correspondiente a la ley de tipo potencial, ¿vale? Insisto, ahí tenéis los puntos representados para estas 4 condiciones de trabajo distintas. Vale, apartado B, en realidad ya lo hemos resuelto, porque lo que nos pedían era obtener el valor de los valores críticos de tensión y temperatura entre regiones. Es precisamente lo que hemos hecho. Hemos zonificado nuestro mapa de fluencia y hemos obtenido esas fronteras, luego ya está resuelto. Apartado C, dice, se plantea la posibilidad de utilizar la aleación estudiada en unas condiciones en las que se alcanza una temperatura de 475 grados centígrados y que en ningún caso se puede permitir una deformación superior al 1%, es decir, es la máxima deformación admisible. ¿En cuánto tiempo? En 1000 horas. Estimar la tensión máxima admisible, así como el mecanismo dominante. Bueno, tenemos el mapa de fluencia. Dejo aquí las fronteras del 81, ¿vale? Si estamos trabajando a 475 grados centígrados y con la misma aleación de la que conocemos su temperatura de fusión en Kelvin, podemos determinar, ¿vale?, la temperatura homogénea en este caso, que sería 0,80, ¿vale?, dividiendo temperatura de trabajo en Kelvin entre temperatura de fusión en Kelvin. 0,80 estaríamos moviéndonos tal y como por aquí. Luego, los mecanismos que podemos tener a la hora de hacer un número, pues o bien puede ser el mecanismo de Coble, si nos movemos en la región de tensiones bajas, o el mecanismo de fluencia potencial si estuviésemos moviendo en la la zona de tensiones altas. Por otro lado, sabemos que la máxima velocidad de deformación que podemos tener es aquella que nos conduce en 1000 horas a una deformación del 1%. Luego, la máxima deformación en segundos a la menos 1, pues sería de máxima velocidad de deformación, perdón, de 2,77 por 10 a la menos 9 segundos a la menos 1, dividiendo 0,01 tanto por 1 entre los segundos correspondientes a 1000 horas. Multiplicar simplemente esas 1000 horas por 3600. Luego esta sería la máxima velocidad de deformación admisible. Como no sabemos si estamos en la zona potencial o en la zona de Coble, pues lo que podemos hacer es suponer primero que estamos en una, luego que estamos en otra, y ver si el resultado tiene sentido físico, que en un caso lo tendrá y en el otro no. Es decir, en un caso nos saldrá una tensión que se salga de la zona y en otro otra tensión que quede dentro de la zona característica de estos mecanismos. Si asumimos que la fluencia es potencial,
y en consecuencia utilizamos las formulaciones de este tipo de mecanismos, pues tendríamos que la velocidad de deformación, entrando a las fórmulas que tenéis en la tablita del enunciado, es 2,77 por 10 a la menos 9, que es esa, ¿vale? Igual a 1,8 por 10 a la menos 33 por la tensión elevado a 5,8 y por la temperatura de trabajo en Kelvin 748 y por E elevado a menos 14.490 partido de 748, ¿vale? Ecuación de fluencia potencial, velocidad de deformación máxima que nos podemos permitir. Vamos a ver qué tensión es la que nos conduciría a esa máxima velocidad de deformación. Despejando de aquí el valor de tensión, nos saldría una tensión de 1,3 megapascales, es decir, esta sería la tensión que no podemos superar para no pasarnos de esta velocidad de deformación si asumimos que nuestro comportamiento es de fluencia potencial. ¿Qué sucede? Pues que la fluencia potencial se nos tiene que dar necesariamente para valores de tensión normalizada superiores a 1,93 por 10 a la menos 4. Que si os recordáis del primer apartado, pues esa tensión normalizada se correspondía con una tensión de 4,83 megapascales. Luego la fluencia potencial no la podemos tener o no se va a activar con tensiones por debajo de 4,83 megapascales. Luego, ¿esto qué nos está diciendo? Pues que no nos podemos mover o no nos estamos moviendo en la zona de fluencia potencial. Luego no podemos acudir a la ley de fluencia potencial para determinar este valor de tensión. En consecuencia, sin salirnos de la abscisa de 0,8, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicar la otra ley posible, a ver si el resultado sí que tiene sentido físico. Y la otra ley posible es la ley de Coble, ¿vale? Replicamos lo que hemos hecho para la ley de tipo potencial. De nuevo, ley de comportamiento de influencia, pero ahora entrando a la formulación de Coble, 2,77 por 10 a la menos 9, igual a 1,03 por 10 a la menos 4 y por sigma partido por 748, temperatura de trabajo en Kelvin, por E elevado a menos 8700 y partido por 748, y de aquí sí que podemos despejar nuevamente el valor de tensión, que es igual a 2,2 por 10 a la menos 3 megapascales, ¿vale? Que evidentemente pues ya sí que es un valor notablemente más bajo de ese 4,83, sí que es un valor que cae dentro de la región de Coble, que es en este caso la formulación que nosotros hemos utilizado. Luego, la máxima tensión que podríamos tener en nuestro componente para no superar la velocidad de deformación de 2,77 por 10 a la menos 9 segundos a la menos 1 y en consecuencia no acumular una deformación superior al 1% en 1000 horas, sería tan pequeña como 2,2 por 10 a la menos 3 megapascales, ¿de acuerdo? Y así ya estaría este problema número 3.